Hola familia, ¿qué tal? Bendiciones a todos, Shalom. En esta oportunidad vamos a estar estudiando Isaías 53. No voy a hacer un análisis de este video, ¿sí? Por cuanto yo esperé que lean la Biblia. Hermanos, leyeron uno o dos versículos en hebreo y una palabrita encima. Isaías 53, creo que solamente el versículo 1 leyeron. Sinceramente esperé un poquito más. Entonces, lo que no hicieron ellos, voy a hacer yo, ¿sí? Vamos a leer los textos masoréticos, no masotéricos, ¿sí? Como dice acá el licenciado, masoréticos. Los textos masoréticos de la Biblia hebrea, y vamos a leer a quién se refiere. Escuche, en el libro de Isaías, cuando se habla del siervo, a veces se refiere a Israel, a veces se refiere al profeta, ¿sí? Isaías, a veces se refiere a otro que no es ni Israel ni el profeta, ¿sí? Y no es la única vez en las escrituras, en los profetas, que usan la palabra siervo para referirse a alguien que no sea Israel. De hecho, mi siervo Nabucodonosor también dice las escrituras. Lo llaman siervo a Nabucodonosor, ¿sí? Entonces, sin ir más lejos, miren, les leo un poquito. Isaías 49, 5 dice, pero ahora dice Yahweh, el que me formó desde el vientre para ser su siervo, para hacer volver a Jacob y para congregar a Israel, para congregar a Israel. Entonces, ¿quién es el siervo en este versículo? ¿Sí? Porque estimado seré en los ojos de Yahweh y el Dios mío será mi fortaleza. Dice, poco es para mí que tú seas mi siervo, para levantar las tribus de Jacob, para que restaures el remanente de Israel. El remanente de Israel. Escuchen, cuando se habla del siervo, y ustedes ven que son cualidades buenas y se está refiriendo a Israel, no está hablando de todo Israel, sino del remanente, ¿sí? Entonces, eh, vamos a ver en las escrituras, en el texto, en el capítulo 53 de Isaías, ¿a quién se refiere? ¿Se refiere al profeta? Les voy a mostrar que no, ni al profeta ni al pueblo, ¿sí? Porque de hecho el profeta se involucra dentro del pueblo, se identifica dentro del pueblo y habla y dice algo acerca de este siervo. El capítulo 53, la prosa o el fragmento o la narración no empieza donde está el 53, sino que empieza unos versículos antes. Entonces lo vamos a leer unos versículos antes para ver de qué viene hablando, el contexto, y así poder continuar. Voy a leer todo el capítulo en hebreo, vamos a ver todas las palabras, ¿sí? Y vamos a ver a qué se refiere, ¿sí? Para terminar con esta controversia, ¿sí? Yo esperaba que hagan esto, dos estudiosos judíos que saben leer hebreo, esperé que lean todo el versículo para explicar de quién se refiere, a quién se refiere, perdón. No hicieron eso, no hicieron eso, por eso es que lo voy a hacer yo, ¿sí? Gracia y paz, gente, comencemos. Y acá damos inicio entonces a la lectura de este pasaje. Bendiciones, shalom. Bueno, empecemos a leer desde el verso 52, capítulo 52, verso 13, ¿sí? Donde dice, he aquí mi siervo será prosperado. Aquí dice, Hineyas kil abdi, he aquí mi siervo será prosperado, ¿sí? Después tiene tres verbos que dice Yarun, Benizá, Ve Gabach Meot, que será puesto en alto, enaltecido. Fíjese, hay tres verbos distintos que hace un énfasis en puesto en alto, enaltecido, engrandecido. Reina Valera lo traduce será engrandecido, exaltado, será puesto en alto, ¿sí? En el hebreo es lo mismo que decir exaltado, un énfasis, exaltado en sobremanera, hasta lo sumo, ¿sí? ¿A qué le suena? ¿A qué le suena? Versículo 14. Kasher Shamemu Aleija Rabim.
¿sí? Que quiere decir, eh, cómo se asombraron de ti muchos, ¿sí? Cómo se asombraron de ti muchos, muy bien. Ken Mishhat, así fue desfigurado, deformado, Meish Mar'eu, ¿sí? De los hombres su parecer, ¿sí? De los hombres su parecer. Betoaró, Betoaró, y su aspecto, Mibnei Adam, de los hijos de los hombres. Versículo 15. Y sigue hablando del siervo. Dice, Ken Yase Goim Radim, dice, y así, miren, Reina Valera traduce como así asombrará a muchas naciones. Pero Ken Yase, ese verbo Yase Goim Radim, Yase, es el mismo que aparece en Levíticos 16:14, cuando el sumo sacerdote rocía con la sangre del sacrificio al pueblo, la rocía a muchas naciones. Dice, y así rociará a muchas naciones. Esa palabra hace referencia directa al sumo sacerdote, a la expiación de pecados, ¿sí? La frase Ken Yase, Goim Rabim, Levítico 16:14. Alab ikpexu melachim pihem. Sobre ti los reyes cerrarán la boca. Ki ayer lo supar, lahem raú. Porque vieron lo que nunca les fue contado. Va ayer lo llameu hitbonanu. Y entendieron lo que nunca habían oído. ¿Sí? Romanos 15:21, muy bien. Ahora sí, ya estamos con el capítulo. Venimos, ¿eh? Vamos con el capítulo. Bien, acá estamos con el capítulo 53 de Isaías, ¿sí? Dice, Mi Hemi Lishmuatenu, ¿quién creyó a nuestro anuncio? ¿Qué anuncio? ¿Quién es el que anunciaba? Miren, esta frase está haciendo referencia a los que proclaman el mensaje, la palabra, y esos son los profetas. Entonces Isaías cuando dice, ¿quién creyó a nuestro anuncio? Israel no anunciaba nada. Los que anunciaban eran los profetas, los mensajeros, ¿sí? ¿Quién creyó? ¿Quién les creyó? De hecho, por revelarse de continuo a lo que ellos hablaban, es que fueron llevados en cautiverio, ¿sí? Fueron reprendidos varias veces, fueron advertidos varias veces. ¿Quién creyó? ¿Quién le creyó a los profetas? Dice, Mi hemin lishmuatenu, ¿quién creyó a nuestro anuncio? Udroa Yahweh al mi nihlata, dice, y el brazo de Yahweh, ¿a quién se reveló? ¿A quién se reveló? Y es que se le reveló al pueblo. ¿Quién creyó al anuncio? Y al pueblo se le anunció. Sí, se le anunció. Es el Lishmuatenu, es el Shema, sí, es el anuncio profético. Shema, Shmuatenu, Shema. Shema Israel. ¿Quién es el que tiene que escuchar el anuncio? Deuteronomio 6:4. Shema Israel. Yahweh Eloheinu. Yahweh Echad. Acá hay referencia directa a lo que decía el apóstol Pablo, Romanos 10:16, Juan 12:38. Ponga pausa al video, lea esos versículos, ¿sí? Y entendamos de quién está hablando. ¿Cómo invocarán a aquel de quien no han oído? Bien, versículo 2 dice, Vaya al Kayonek Lefanav, ¿sí? Acá dice Leyaal Kayonek Lefanav, y subirá como retoño, como renuevo
delante de él. Ese verbo kayonek está emparentado con el semaj de Zacarías 3:8. ¿Sí? Escuchen, ¿quién es el renuevo? ¿Quién es el renuevo? ¿A quién se lo profetizaba el tallito de Isaí? ¿Quién es ese? ¿Sí? El siervo del que se está hablando aquí. Subirá como retoño delante de él. Amén. Dice, Vehashorech me'eretz ya, como raíz de tierra seca. Vehashorech me'eretz ya, como raíz de tierra seca. Loto arlo, no hay parecer en él. Velo hadar, ni magnificencia, ni esplendor, ni hermosura, ni gloria. Escuchen ese verbo hadar. Ese verbo hadar es tan magnífico que lo vemos en el Salmo 110.3, la hermosura de tu santidad, Job 40.10, ¿sí? Vestirte de honra y de hermosura, Isaías 2.10, resplandor de tu majestad, ¿sí? Eso es algo que se le atribuye al Todopoderoso y es un verbo muy poderoso, ¿sí? Muy hermoso. Dice, Venireu velo mare. Dice, le veremos pero sin atractivo. Ve nehmedehu, para que le deseemos. Si usted toma en cuenta las palabras del profeta cuando dice para que le deseemos, está hablando de él al siervo, para que le deseemos ¿quién? El profeta se involucra, se incluye dentro del pueblo de Israel, ¿sí? Cuando dice nosotros le ocultamos de él el rostro, es Israel, es el pueblo. No hay hermosura en él para que le deseemos. ¿Quiénes son el mos, hemos, nosotros? ¿Quiénes? ¿Quiénes? Israel. Israel. ¿Sí? Entendamos cómo se está narrando esto. Versículo 3, ahí aparece la Gimel como el número 3. Dice, Nifse de Hadal Ishim, despreciado y desechado de los hombres. Ish Mahkobot, varón de dolores. Bidua Jolí, experimentado en quebrantos. Ugemaster Panim Mimenu, y como que escondimos de él el rostro. Nipsevelo Hashavnuhu, fue menospreciado y no lo estimamos. ¿Quiénes? Nosotros. ¿Quiénes? Israel. ¿Sí? Lo menospreciamos. Desechado. La piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular. Eso. ¿A quién desecharon? Y lo siguen desechando. Lo desecharon y lo siguen desechando. Versículo 4. Dice, Ajen, por lo tanto, Jolayenu Junasá, nuestras enfermedades, nuestros dolores Él llevó. ¿Cómo los llevó? ¿Cómo los llevó el Mashiach? ¿Cómo los llevó a nuestros dolores, nuestras enfermedades? Sanándonos, llevando nuestras enfermedades, sanándonos, ¿sí? Esto es lo que no pueden ver los que no creen en el Brit Hadashah, en el Nuevo Testamento. Dice, Umajoveinu Sbalam, nuestros dolores cargó. ¿Los dolores de quién? Los nuestros, los tuyos, Israel, los tuyos, ¿sí? Sufrió nuestros dolores. Dice, va anachnu, y nosotros, Hashabnuhu, le consideramos Nagua, Muke, Elohim, Ume, Unes. Lo tuvimos por azotado y herido
de Elohim, de Dios, y abatido, Umeune, abatido. Vamos con el versículo 5. Dice, Behu mejulal mi peyaenu, que él fue herido por nuestras rebeliones. Behu mejulal mi peyaenu, él fue herido por nuestras rebeliones. Meduká me abonotenu, molido por nuestros pecados. Ese siervo sufriente fue molido por nuestros pecados. Musar Shlomenu, el castigo de nuestra paz. Alab, sobre él. Uba Jaburato, Nirpa Lanu, por sus heridas fuimos nosotros sanados. Nirpa Lanu, fuimos sanados nosotros. Ahí es donde yo les recomiendo que lean también los versículos que han aparecido en los cartelitos, ¿sí? Porque son referencias. 1 Pedro 2.25, perdón, 1 Pedro 2.24, porque ahora viene el 2.25. Vamos a analizarlo con el capítulo 6. A ver, versículo 6, aquí estamos. Versículo 6 dice, Kulanu katzon ta'inu, todos nosotros como ovejas nos descarriamos. Ish le darko paninu, cada cual por su camino. Dice, va Yahweh ifria voet avon kulanu, y el Señor cargó en él el pecado de todos nosotros. Lea también, ponga pausa, lea Zacarías 3:9. Él es el Redentor, Él es el Goel, Él es. Vamos con el versículo 7. Versículo 7. Dice, Nigas vehu naaneh, angustiado y abatido. Veló iftach piv, y no abrió su boca. Kaseh latevach yubal, como cordero al matadero fue llevado. Ujerachel lifne goseya, oveja delante de sus trasquiladores, y oveja delante de sus trasquiladores. Ujerachel es esa oveja, es la oveja madre, es la referencia a la oveja madre, ¿sí? Delante de sus trasquiladores. Dice, Ne elama velo iftach piv, enmudeció y no abrió su boca. Versículo 8. Me otzer u mimishpat, por cárcel y por juicio. Lukach, fue tomado, fue quitado, dice Reina Valera. Ve et doro mi isogeach, y sus generaciones, ¿quién la contará? Kinitzar me'eretz ha'im, porque fue cortado de la tierra de los vivientes. Mi pesá a mí, por la rebelión de mi pueblo, negal amó, fueron heridos. Por la rebelión de mi pueblo fueron heridos. Eso es lo que está contando. ¿Qué le pasó al pueblo? El pueblo por la rebelión fueron heridos, les pasa lo que le pasa. Pero por esa rebelión es lo que nosotros estuvimos viendo, que el Mesías estaba cargando con esas dolencias del pueblo. Esas dolencias del pueblo. Esas dolencias del pueblo, porque todos los verbos anteriores están en tercera persona singular. Tercera persona singular. ¿Sí? Obviamente acá fue una mala traducción de Reina Valera, pero por la rebelión del pueblo ellos fueron heridos, fueron llevados en cautiverio, fueron atados, ¿sí? Fueron diezmados. Amén.
Y por esa rebelión es la que los vino a salvar Mashiach, les vino a anunciar la libertad. Amén. Lea Hechos 8, 32 y 33. Versículo 9 dice: Vaiten et Reshaim kibro, y será con los impíos su sepultura, Veet Ashir Vemitav, y con los ricos su muerte. Esa es una referencia directa, ¿sí?, a la crucifixión y a la sepultura. Dice: Al velo jamás asá, nunca hizo violencia e injusticia. Mira, la gente está tratando de buscarle la vuelta como sea para tratar de demostrar que Mashiach era un violento. Y bueno, es que se resisten, es porque estos versículos son demasiado evidentes, es muy alevoso la referencia a Mashiach. ¿Sí? Nunca hizo violencia e injusticia, jamás. Dice: Veló mirma defid, ni hubo engaño en su boca, como el Sanedrín buscaba sus falsos testigos. ¿Sí? No hubo engaño en su boca. En la boca de los otros, claro que la hay. Y en la boca de los que predican que esto no se refiere a Mashiach, también hay engaño ahí. Ahora se viene el versículo 10, uno de los más claros. Dice: Vayahue, Jafet, Dakoh, Ejeli. El Señor quiso sujetarlo a padecimientos. Imtapsim Asham Nafsho, cuando haya puesto su vida en expiación por los pecados. La palabra Asham es expiación, ofrenda de expiación por los pecados. La palabra Asham es ofrenda de expiación por los pecados. Otra vez, ¿sí? Dice: cuando haya puesto su vida en expiación por los pecados. ¿Sí? Iré zera, verá simiente. ¿Sí? Yadich Yamim, y vivirá por largos días. Claro, amén. Vejefet Yahweh veyado itzlach. Y el deseo de Yahweh en su mano prosperará. El deseo, la voluntad de Yahweh en su mano será prosperada. Amén, amén, amén. Vamos con el versículo 11. Bien, vamos con el versículo 11. Ahí está. Me amal nafsho, verá la aflicción de su alma. Iré asva, quedará satisfecho. ¿Sí? Verá la aflicción de su alma y quedará satisfecho. ¿Sí? Vedató, por su conocimiento. Yatzdik zadik avdi, mi siervo justo justificará. Dice amén. Larabim, a muchos. Veabonotan hu isbol, y sus pecados él cargó. Sus pecados él cargó. Los padecimientos él cargó. ¿Cuáles padecimientos? ¿Cuáles pecados? Los que te estaba diciendo en el verso 8. Amén. Último versículo. Dice: Lahem, por lo tanto, Ajaleb lo barabim, te daré por parte con los grandes. Beet asumin yahalik shalal, y con los fuertes repartirá despojo. Dice: Tajat asher, derramó, Geerah la mavet nafsho, hasta la muerte su alma. Beet posheim nimna, y fue contado con los impíos. Behu Rabim Nasa, y el pecado de muchos él llevó. Velapasheim y Afría, y oró por los transgresores. Intercedió por los transgresores. Amén. Esto está bueno. Lea también el Salmo 40, versículos 7 y 9.
¿Quién ora por los transgresores? ¿Quién ora por los transgresores? Mashiach, ¿sí? Oró por los transgresores. Marcos 15:28, Lucas 22:37. Bien, este es el capítulo enterito, enterito. Acá empieza el capítulo 54. Bueno, familia, esto es todo por ahora. Bendiciones a todos. Espero que les sea de edificación esto. Gracia y paz. Shalom.